Hola lectores y lectoras, continuando con este reto de 30 reseñas en 30 días, hoy vamos a hablar de un libro que se llama El hombre que paseaba con libros, de Carsten Hehn, y es una novela que arranca con una pregunta bastante sencilla, es ¿quién necesita un repartidor de libros cuando puede comprarlo en cualquier lugar, incluso online? Y sin embargo, el protagonista de esta historia, Karl Kolbov, lo que hace es convertir cada entrega en un pequeño milagro cotidiano. ¿Por qué? Porque hace una entrega personalizada, porque conoce a cada uno de sus clientes y va a la casa de esos hombres y esas mujeres y los consuela con la literatura. Él ya está por retirarse, en realidad no quiere retirarse, pero la hija del dueño de la librería se lo quiere sacar de encima. Y él hace unos recorridos que son lo mejor de este libro. Eso y otro personaje que es una nena muy preguntona, muy curiosa, que se engancha, digamos, en estos recorridos con él. Como suelo decirles, mis reseñas tratan de la trama, un poco de la narrativa, algunos fragmentos que les leo, mi opinión, qué es lo que más me gustó y a quién se los recomiendo. No es un resumen del libro, trato de no hacer eso, de que ustedes, solitos y solitas, descubran si esta historia les gusta o si quieren regalársela a alguien. Siempre promoviendo la lectura, la compra de libros, el regalar, el acompañar esos momentos en que la cabeza quiere descansar de tanto bombardeo, no solo de noticias, sino de contenidos totalmente superfluos, que no estoy en contra, a veces yo también consumo videitos de bailes, me encantan los de animales, bueno, pero cuando queremos realmente nutrir nuestra alma, lo mejor es un buen libro. Y la buena literatura te aporta algo, te deja pensando, te hace sentir identificación, incluso te puede hacer sentir temor hacia algo desconocido, y hay muchos que son fantasiosos, pero en este caso esta novela es realista. Es una narrativa tierna, de lo cotidiano, de la nostalgia, de lo que no queremos dejar atrás. Y en esta primera parte les voy a hablar del autor, brevemente. Él es alemán, nació en 1967, periodista cultural y apasionado lector. En Alemania lo publicó por primera vez en el año 2020 y luego en castellano fue traducido en 2022. Llegó a España, más que nada a la editorial Maeva en Madrid, y fue traducida al español por Elena Albós Álvarez Buiza. Este no es un bestseller, como se darán cuenta, de estos de acción frenética, ni un manual de autoayuda. Es más que nada una fábula urbana, ficción literaria, por supuesto, pero que navega un poco entre el realismo y el costumbrismo mágico. ¿Por qué tiene algo mágico? Más que nada por las transformaciones que vive la gente, porque estos vecinos todos le abren la puerta, le cuentan de su vida y por lo que hacen los libros y las historias por ellos. Y está muy bueno, muy lindo ver en una sola novela, en un hilo narrativo temporal, cómo se van transformando las realidades de los clientes y del protagonista mismo. Que cada capítulo nos presenta a Cal llevando unos pocos libros, pero llenos de sentido para cada lector, elegidos cuidadosamente. Y esos lectores son muchos, ya les voy a ir contando, desde un abogado melancólico hasta una nena muy curiosa y muy inteligente. La trama de la novela, o la estructura, mejor dicho, es de 7 capítulos que son breves. El primero, Su propio jefe se llama, y nos introduce en esta librería y a las puertas de la filosofía del protagonista, de Karl, que es un hombre que prefiere el mundo de los libros que el ruido urbano. Luego, los capítulos 2, El extranjero, y 3, Rojo y negro, es donde aparece Yaya, que es la nena divina que le acompaña en sus recorridos, cuestiona cada gesto y cada entrega. Luego le sigue el capítulo 4, Grandes Esperanzas, y 5, Las Palabras,
que reflejan esta relación íntima que se establece entre cada lector y su libro, que muchas veces las páginas son la salvación, son vía de escape, son consuelo. Y por último, el capítulo 6, Pistas, y el 7, Viaje al fin de la noche, lo que hacen es profundizar en cómo un simple objeto puede acompañar un duelo, una soledad, incluso despertar la curiosidad más esencial. En esta tercera parte vamos a hablar de la personalidad de Karl Kohlhoff. Él vive lentamente, es un mundo que cada vez está más acelerado, como podemos apreciar, y cada vez es más frenético. Él es lento, es meticuloso y está muy entregado a este ritual de pasear libros en una vieja mochila. De ahí el título del libro, ¿no? Él es culto, es cortés, es muy educado. Y además le pone sobrenombres literarios a los profesores, a los vecinos. Es como si su realidad fuera la vidriera de una librería y con personajes de novela. Además es muy empático y esto es importante porque lee en voz alta junto a Gustav, que es uno de los clientes. También pasea con guantes de seda con sus clientes. Esto quiere decir que él es muy cuidadoso y a veces se puede sentir desolado si no puede compartir sus lecturas. Además es melancólico, como imaginarán, y muy romántico. Él llora, él guarda recibos y los usa de marcapáginas. Vive para llevar consuelo en forma de páginas o de libros. Bueno, ahora vamos a pasar a la personalidad de Yaya, que es la niña de 9 años que me robó el corazón. Es detective prácticamente, además de ser curiosa, es muy decidida. Ella no duda, no tiene miedo a interrumpir a alguien, a un adulto, y decir lo que piensa. Aunque el cliente sea el más arisco, el que más miedo pueda darte, a ella, que tiene apenas 9 años, no le parece. No tiene esto que tenemos, este filtro del pudor, de lo políticamente correcto que tenemos los adultos, ¿no? Ella es totalmente inocente, pero a la vez espontánea. Esa es la palabra que la define. Ella, por ejemplo, entra corriendo a la mansión de Darcy y exige contar cuántos libros tiene y le pregunta si los quema en la chimenea, cosas que ya van a encontrar sentido si leen la historia. Además, esto de que es ingeniosa, ¿no? Ella organiza planes con Cal para rescatar al paseador de libros de su inminente despido. Y es una compañera muy fiel. Ella cree que puede ser el sol, digamos, que le va a devolver a Carl la chispa que lo avive, porque en un momento Carl se apaga, por supuesto, ¿no? Cuando ve que la realidad no es la que él espera, pierde la esperanza, pero ella lo ayuda y bastante bien, ¿eh? Bueno, en esta parte ahora que viene vamos a hablar de los otros personajes que creo que todos son principales, porque todos cuentan una historia. Y creo que ustedes se pueden sentir identificados o identificadas con cualquiera de estos personajes. Por ejemplo, Christian von Hohenesch. Bueno, unos nombres muy raros. Vamos a decirle Mr. Darcy. Es un caballero que es culto. Raros no son los nombres, pero son en alemán y bueno, me cuesta. Bueno, decía, Christian o el Mr. Darcy es taciturno, es muy generoso y colecciona libros de Jane Austen. Así que lo que al principio es una persona muy arisca, al final termina abriendo un club de lectura gracias a Carl. Y ahí es donde todos los personajes interactúan. Otra es Sabine Gruber, que es la encargada administrativa de la librería. Es muy práctica, es muy firme, yo diría dura, y es la que decide prescindir de los servicios del reparto forzado de Carl, porque para él eso es obligatorio y ella no quiere, y entonces ahí entra el conflicto laboral. Después está Gustav Gruber, que es el padre de Sabine, que era el jefe de Carl y que está ahora en el hospital, y él tiene digamos, un vínculo muy fuerte
de mucha fidelidad, pero que ahora, como no está, toma la posta la hija. Después tenemos a Vanessa Eichensdorf, Julia Berner, Jochen Glessing y León, que son empleados de la librería, son practicantes y lo defienden a Carl como si fuera como una institución, un símbolo vivo de la librería. Otro personaje que me gustó es Ursel Schaffer, que es clienta exigente que usa listados de criterios para elegir un buen libro. Tiene todas sus listas, todos sus pros y sus contras. Bueno, sigamos con esto, que es el género literario. Digamos que es una novela de ficción contemporánea, tiene toques de realismo mágico, como les dije, pero muy leves, costumbrismo, por supuesto, algo poético, algo filosófico que tiene que ver con el existencialismo, no tiene grandes giros en la trama, el ritmo es pausado y a veces es un poco meditativo acerca de la experiencia lectora, las sensaciones que nos pueden generar las historias. Bueno, súper recomendable este libro. Si llegaron hasta acá, regálenme un me gusta porque ahora viene la parte que creo que muchas personas esperan. Espero no equivocarme, que es cuando les leo fragmentos. Así ustedes se forman su propia opinión. Yo lo recomiendo como lectura para lectores empedernidos, para románticos, para nostálgicos y por supuesto para quienes todavía tienen fe en que haya algunos bastiones que se puedan sostener con lo artesanal, con esta delicadeza de hacer atención persona a persona, ¿no? Porque así no nos sentimos números, así no formamos parte solamente de consumidores que la industria tiene catalogado, sino que cada cual tiene su realidad. Y muchas veces se forma una amistad entre quien nos conoce y nos va a vender algo, en este caso libros, y la persona que va a comprar. Y no se ve todos los días. Bueno, el libro tiene mucha tela para cortar, se lee rápido y te deja con una caricia en el alma, que entre otras lecturas generalmente me encanta intercalar con estos libros porque leo cosas que son a veces muy fuertes. Y vamos entonces, sin más palabrerío mío, a los subrayados. No es importante qué se lee, sino que se lea. Y esta frase la pronuncia el viejo Gruber en su residencia. Carr no estaba de acuerdo con aquella máxima en todos los casos, pues algunos pensamientos encontrados entre las tapas de un libro podían actuar como un veneno. Sin embargo, era más frecuente que las páginas tuvieran un efecto sanador. En ocasiones, incluso para dolencias que uno ni siquiera sabe que necesita curar. Los libros salvan vidas de muchas maneras, son capaces de calentar nuestros corazones y en casos de emergencia también nuestros cuerpos. Pero entonces, ¿dónde están todos tus libros?, pregunta Yaya. Pues mira, la gente se está olvidando de leer, ¿sabes? Esto lo dice Darcy, uno de los clientes, mientras planea un anexo para proteger a los libros antiguos. Es una metáfora, digamos, porque quiere hacer un refugio, como un abrigo contra el frío existencial. Yo soy un anacronismo y me gusta serlo. Soy lento en un mundo que cada vez se mueve con mayor rapidez y quiero que la gente lea. Bueno, esto es lo que confiesa Carl en voz baja, explicando por qué sigue caminando bajo la lluvia o compartiendo historias cuando puede irse a su casa y descansar tranquilamente y jubilarse. Pero la lentitud de él y las ganas de ir en persona a llevar los libros es también un acto de rebeldía. Ahora vamos a lo mejor y lo no tan bueno del libro. Siempre hay lo mejor y no me gusta decirle lo peor porque no tiene nada malo. Lo mejor sería que el homenaje al placer de leer, que podemos compartir, cada encuentro que ellos tienen, es como un pequeño milagro de empatía literaria, que es lo que nos une generalmente a nosotros, incluso a ustedes que están mirando este canal. Después esto de lo cotidiano, personajes que parecen salidos de novelas, de hecho tienen sobrenombres con esas novelas,
y que conviven todos en una misma ciudad. Eso sería extraño que ocurra, que estén en el mismo barrio. Después el ritmo pausado que tiene, casi sensorial, que invita como a frenar, a saborear cada palabra, casi como si fuera un paseo de los sentidos. Y lo que quizás no me gustó tanto es que esta estructura de viñetas, de historietas, como que son cuadros sueltos, y no tiene un arco dramático que te lleve enseguida a un clímax la novela. El que une todo es Carl, pero son como episodios, se entiende perfectamente, pero podría estar el conflicto un poco más notorio y que tenga algún giro quizás para que nos dé un poco de vértigo. De todas maneras es una novela que tiene otro estilo, otra impronta, por eso no sé si es lo peor o lo que no me gustó, sino un detalle a tener en cuenta. Y que lo que sí importa, esto sí es bueno, lo comparto con ustedes, es qué sentimientos me despertó. Nostalgia, calidez, por pensar en un librero amigo que vendría a mi casa cuando estoy deprimida a recitarme un libro. Bueno, ternura, por supuesto, con Carl que le lea a Gustav, o cuando se despide de su oficio. Una esperanza rebelde me dejó también, porque me invita a pensar en que cuando uno ya tiene sus años, la lentitud en un mundo veloz es un acto, como les dije antes, de rebeldía, y que yo me pondría ahí resistente y diría, yo vivo a mi manera, no me obliguen a sentirme moderna y vivir a ese ritmo frenético. Y me deja también ese sabor a lo que a veces es la cultura para muchos, que es ese refugio donde uno puede sentir un abrigo, puede sentir una caricia en una obra artística, sea cual sea. Bueno, en definitiva, Paseando con libros te invita a acariciar a los libros. Si vos sos amante de la lectura, este libro es para vos. Si pensás que leer a veces es un acto de amor o que regalar un libro también, te va a encantar. Y todavía no me voy, así que te sugiero que mientras tanto, antes de que yo me vaya, te suscribas para poder ver todas las reseñas, que me dejes un comentario, que me encanta leerte, que me des un like, por supuesto, y que esperes porque tengo un poco más de fragmentos para leerte. Allí vivía con su familia de papel, a la que protegía de la luz y el polvo tras las vitrinas con cristales esmerilados. Los libros deseaban ser leídos por él una y otra vez. Al igual que a las perlas les gusta que las luzcan, porque así se ven más bellas, y los animales quieren que los acaricien para sentirse amados. A veces Carl tenía la impresión de que todas las palabras que contenían estaban hechas de sus células, aunque sabía que lo que ocurría era que a lo largo de los años las había ido incorporando a su ser. A quienes les gustaba dejar que sus ojos acariciasen los lomos de los libros, porque en ellos había personas con las que se sentían conectados, porque allí dentro había destinos que compartían, o que les gustaría compartir. Gente que reunía sus libros en torno a sí, como si fueran buenos amigos o compañeros de piso. Entendía a la gente que coleccionaba libros como otros coleccionaban estampillas. La niña no dudó. Todavía vivía en un mundo en el que los ricos tenían que ser buenas personas, porque de lo contrario no serían tan ricos. Una visión que cambiaría con los años. ¿Sabes? Adoro los libros. Por eso jamás se me ocurriría quemarlos, aunque creo que quemar libros debería estar permitido, pero solo en casos excepcionales, para calentarse con ellos si el invierno es muy frío y se corre el riesgo de morir congelado, por ejemplo, para salvar vidas. Mira, la gente se está olvidando de leer, ¿sabes? Sin embargo, entre las tapas de los libros viven personas y también historias. En cada libro hay un corazón que empieza a palpitar cuando lo lees, porque tu corazón conecta con él. En cuanto termino de leer un ejemplar, lo envío enseguida a la biblioteca del barrio para que otros lo disfruten antes de que sus hojas amarillen. Pero habrá algunos libros que le hayan gustado mucho. Esos no se regalan, se guardan para siempre. En realidad son esos los que hay que regalar, los libros a los que el corazón está más apegado,
para que los demás también encuentren la felicidad en ellos. Son regalos maravillosos porque cuando se regala un libro que alguien ama de verdad, parte de ese amor se transfiere a la persona que lo recibe. Es un pequeño truco de magia con un gran efecto. Y ahora, refiriéndose a uno de los libros que compró, uno de los clientes dice: fue como volver a casa cuando pensaba que no había casa alguna. Otro de los clientes, ya mayor de edad, bastante viejito, dice esto: aunque apenas podía sostener los pesados volúmenes de tapa dura, no soportaba las ediciones de bolsillo, pues tenía la sensación de que las preciosas palabras estaban bien protegidas solo con una tapa rígida, como si en su interior nada pudiera dañarlas. Y ahora que él mismo se sentía tan desprotegido, como si el tiempo y la muerte le carcomieran por todos los rincones de su interior, al menos quería que las palabras estuvieran a salvo, que vivieran con él durante un tiempo, aunque fuera breve. Leer mucho no te convierte en intelectual, comer mucho tampoco en un gourmet. Leo de forma egoísta, por placer, por amor a una buena historia, no para saber más sobre el mundo. Sonrió. No lo habían llamado así desde la escuela, y de repente volvió a sentirse como si estuviera frente a la barra fija del gimnasio, sin atreverse a subir. Él pensaba que los niños te hacían ver lo viejo que eras, pero quizá también te mostraban lo pequeño que seguías siendo. Como personaje de novela uno vive para siempre. Mientras alguien te lea, sigues viva. Con cada libro nuevo se debería recibir el tiempo necesario para leerlo con tranquilidad. Esto es genial para los que tenemos una lista de pendientes más larga que nuestros años de vida. Por favor, no se rían, pero creo que no hay nada más hermoso que una mujer leyendo, cuando se sumerge en un libro y se olvida de todo lo que la rodea, porque en realidad está en otro lugar completamente distinto. El movimiento de sus pupilas, la respiración profunda durante una escena de especial dramatismo, o su sonrisa cuando ocurre algo gracioso. Me encantaría tener a mi lado a una mujer a la que pudiera mirar todo el día mientras lee. Darcy no pudo evitar reírse de sí mismo. Sería como leer con ella un libro cuyo idioma no entiendo. Siempre sabía cuándo las palabras eran las adecuadas, pero a la hora de escribir era incapaz de encontrarlas. Y para su amigo tenían que ser perfectas. Darle a un hombre de letras las palabras equivocadas sería como ofrecerle a un cocinero su propia receta mal cocinada. Bueno, y estas son las dos últimas. Carl tuvo la sensación de no vivir en una ciudad con muchos miles de habitantes, sino en un pueblo cuya existencia solo él conocía, el pueblo de los lectores. A primera vista, las casas de aquella aldea no estaban unas al lado de las otras, pero en realidad era como un acordeón. Las crestas del fuelle quedaban muy separadas cuando se extendía, pero al empezar a tocar y cerrarlo para expulsar el aire, se rozaban. Mientras caminaba, los espacios entre las casas y las personas que las habitaban desaparecían. Ya tuviera que dar 2 pasos de una a otra, o 100, las casas siempre estaban juntas, pero ni siquiera los habitantes de la aldea de la lectura sabían de la existencia del vínculo que los unía. Solo él. Y para finalizar, como en los viejos tiempos, cuando la gente se sentaba alrededor del fuego a contar historias. Puede que en la edad de piedra fuese el calor lo que los uniera, pero las historias fueron las que los civilizaron. Bueno, y hemos llegado al final. Espero que les haya gustado mi compartir de subrayados y que si van a leer este libro me lo cuenten en comentarios. Los saludo y les mando un beso y hasta el próximo video.